och välkomna till Plastic Love. Hola y bienvenidos a una emisión más de Plastic Love. Hoy con una review muy rápida sobre esta nave especial, digámoslo así, una nave que vimos en la última temporada, al inicio de la última temporada del Mandaloriano. Se trata de la pirata Snowfighter. Es una nave que pues no habíamos tenido el plan de hacer review, sino que un usuario nos pidió o nos preguntó más bien si íbamos a hacer alguna review sobre este tipo de naves en Instagram. Y pues la verdad fue que le conseguimos en un costo muy favorable, muy asequible, como $10, algo así. Entonces pues decidimos realizar esta review. Y no siento más, pues se trata del set 75346 Pirate Snowfighter. Entonces vamos a ver, viene con estas dos pequeñas minifiguras, pero veamos en detalle de qué se trata esta nave. Y como dije, pasemos de una vez a lo que es la nave. Aquí tenemos esta sencilla nave. No recuerdo ahorita en este momento qué precio tenía en el mercado de salida, pero era alrededor de unos 40 euros, 30 euros más o menos era el costo. Y empezamos aquí con el piloto pirata. Yo creo que lo bueno de recalcar en este set es que tenemos figuras de extraterrestres que siempre en mi caso son muy bienvenidas en mi colección, ya que no tengo muchas y me parece que hacen un poquito más de variedad en la colección. Vemos que tiene unos bonitos detalles de impresión en el torso, tiene un casco con unos detalles también de pintura muy bonitos, como metalizados, plateados. Vemos que tiene impresión en las piernas y en los pies. Viene con esta pequeña arma que en el set vienen dos, por si están interesados. Viene con algunos detalles de impresión en su cabeza. Y tenemos pues que es este tipo de alienígena muy bonito que va a venir bien a la colección yo tengo mi colección más o menos como por secciones, como los rebeldes, la república, el imperio, piratas, etc. Viene también con esta otra figurita que sería de hecho el protagonista, porque es el que sale en la serie El Mandaloriano, que se llama Bane. Hay muchos nombres parecidos en Star Wars, sobre todo en El Mandaloriano, pero es Bvane. Básicamente así es como se escribe el nombre. También tiene detalles en las piernas, detalles de impresión en su pecho. En la parte de atrás viene con algunos detalles no tan significativos como la otra. Creo que la otra se lleva las palmas como en detalles e impresión. Viene con este tipo de pañoleta que también hace parte como de su cabeza. Y al quitarlo pues tenemos esta expresión en su rostro. Y pues el mismo detalle que en la anterior en la cabeza. No es mucho que recalcar, no es mucho como de resaltar, pero vuelvo y repito, más bien este es un set que hicimos por una petición de uno de los integrantes de la comunidad de Plastic Love. Pasemos ahora a la nave. Aquí tenemos una nave también muy sencilla. Cuando vemos imágenes de pronto de la fotografía o de los arte concepto con la que se realizó la serie de Mandalorian con esta nave, vemos que sí, que tiene un gran parecido. Lo recalco porque realmente en la serie fueron unos cuantos minutos, tal vez uno o dos, tal vez menos, de que tuvimos esta nave en pantalla. No es exactamente igual porque pues es Lego, pero digamos que se acerca a lo que es la imagen de la nave. Creo que ya hemos recalcado anteriormente que en Plastic Love siempre nos encanta tanto las construcciones como las minifiguras llevan igual de importancia. Como les comenté, este fue un set que adquirimos de forma muy económica. Yo también les aconsejaría que si lo piensan adquirir, pero en descuentos, pues yo creo que ya deben estar, porque es una nave que ya lleva un tiempo en tiendas y en el mercado. Como detalles jugables, pues tenemos que es una nave muy liviana, también muy sólida en su construcción, fácil para jugar, para construir, con algunos stickers en esta parte delantera. Tenemos lanzadores de stop acá en sus laterales y además tenemos un compartimento secreto, bueno, no secreto, digamos que es un compartimento oculto donde podemos guardar armas y algunos stock extras para ser utilizados en el juego.
que tiene un sistema de guardado muy práctico para que cuando gires la nave no se caiga. Por debajo no tiene muchos detalles, yo creo que eso podría ser una mod bien merecido, hacer algunas modificaciones para que, no sé, tenga un poquito más de estilo, de relieve. Podríamos hacer un tipo de tren de aterrizaje muy característico de Star Wars. En la cabina, es una cabina para un solo piloto. Tenemos una pieza también aquí que es una impresión de los mandos o instrumentos de la nave, y tenemos una pequeña palanca que sirve pues como guía y manejo de la nave. Como les comenté, es una nave muy sencilla pero muy práctica, es bonita. Yo tengo que admitir que no la íbamos a adquirir, pero una vez la vi, una vez entiende y dije no está tan fea, vamos a ver, darle de pronto una oportunidad. Sin embargo, aún así decidí decantarme por otro set que deseaba mucho más y que era más de nuestro interés. Pero ahora hubo como de lo que hemos llamado aquí como mercadillo de pulgas, que en Suecia se llaman loppis, y nos pudimos adquirir esta hermosa nave por tan solo 10 euros o 10 dólares. Entonces es una nave que pues vino muy bien a completar nuestra colección. Como les comenté anteriormente, esta es una review súper rápida de lo que es el set 75346. Quería compartirlo con ustedes y pues con los usuarios que nos siguen o integrantes, ya que aquí somos integrantes de la comunidad de Plastic Love. Si estás interesado en esta nave, es una nave que recomiendo, pero siempre y cuando la puedas adquirir en un descuento, excepto pues que realmente seas un fan de los alienígenas de Star Wars y que sirvan para engrosar tu colección y por qué no tus tropas. Es una nave recomendada para el juego y para la colección. No siendo más, me despido. Yo soy Aleco de tu comunidad de Plastic Love y hasta una próxima edición. Hey do.